Y te quería preguntar sobre el concepto de retroalimentación negativa Bien. en la secreción hormonal, para que no me quedó muy claro. Bueno, mira, es fácil. Todos los sistemas de control del cuerpo se manejan por lo que se denomina como retroalimentación. Retroalimentación significa que cuando aumenta una sustancia, disminuye otra. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, sube una, baja la otra. Entonces vos tenés retroalimentación negativa, sube una, baja la otra, ¿no? O retroalimentación positiva, sube una y empuja la otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con los contenidos que vimos la vez pasada, adrenalina y glucagón. Son dos hormonas que entre ellas tienen una retroalimentación positiva. ¿Qué significa? Sube la adrenalina y empuja que suba el glucagón. ¿Bien? Otra sería negativa. Sube la insulina, empuja para que baje el glucagón. Entonces, sube una, baja la otra. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es lo que habla de la retroalimentación. Se controla. Hay un control entre, en este caso, esas hormonas. ¿Bien? Perfecto. Espectacular. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud? Todo pusieron presente, ¿no? Por ahí anda. Profe, ¿cómo va? Sí. A mí me quedó una duda con respecto al choice de la semana pasada porque vi preguntas que la verdad no sé si fueron por mí, pero que creo que no vimos en la clase. A ver, ejemplo, no me acuerdo. Por ejemplo, en un momento habla de la glucoroticoides, ¿puede ser? Glucoroticoides. Glucocorticoides. Sí, Eso. es el cortisol. El glucocorticoides es el nombre que se le da al cortisol. O sea, Ok. el cortisol es un tipo de hormona de la familia de los glucocorticoides. Ok. Y Eso es. después, por ejemplo, la hormona adrenocorticotrópica. Sí, eso se llama ACTH, adrenocorticotropina. Esa. Sí. No, Esa la no vimos. tampoco. ¿Esa la Sí, vimos? sí, la vimos porque es la que está relacionada con el cortisol. O Ok. sea, la hormona adrenocorticotropina, todo lo que decía tropina significa que estimula. Ok. Adreno de médula adrenal y córtico de la corteza. Entonces lo que hace esa hormona es una hormona hipofisiaria que lo que hace es, al ser secretada, estimula a la corteza suprarrenal para segregar cortisol. O sea, el cortisol se segrega a partir de la adrenocorticotropina. Bueno, perfecto. Eran esas algunas de las dudas. ¿Vale? ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? ¿Nada? Bueno, muy bien. Entonces, vamos al tema que nos toca el día de hoy. Vamos a poner PowerPoint, que algo me dice que no vamos a llegar a darlo todo, pero no importa. No, acá, vamos. ¿Cómo? Muy bien, gente. Hoy vamos a meternos en un tema fundamental, tema más que importante, que está relacionado con todo lo que venimos hablando, ¿no? Y que está relacionado con el metabolismo y los sistemas energéticos, ¿no? Nosotros hemos hablado hasta ahora de la... Sí. ¿Podemos grabar la clase? Ay, qué boludo. Perdón. Opa, vale. Recording in Bueno, progress. gente, arrancamos clase número 5, ¿sí? Anatomía y Fisiología, licenciatura de alto rendimiento de la Universidad de Loma de Zamora. Temas anteriores habíamos hablado sobre las respuestas, tanto sea celulares, comunicación autócrina, parácrina y endocrina vinculada al ejercicio físico. Y habíamos dicho que uno de los mecanismos de generar estrés a nivel celular por medio del ejercicio físico era con los cambios metabólicos en el cuerpo. Entonces nos vamos a empezar a meter en ese tema y vamos a empezar a hablar un poco sobre el metabolismo en los sistemas energéticos.
¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay distintos tipos de estrés, mecánico, eléctrico, metabólico y térmico, ¿sí? Cada uno con sus características? A medida que vayamos avanzando vamos a ir abordando todos, pero hoy le tocó el turno a hablar un poquito sobre el metabólico. Y uno de los parámetros principales a tener en cuenta en función a este estrés metabólico está dado básicamente por el desequilibrio entre ATP y AMP. ¿Sí? Entre la modificación del pH, que está íntimamente relacionado con la incapacidad de los sistemas energéticos de resintetizar ATP. Está relacionado también, obviamente, con la capacidad de mantener una correcta cinética del calcio dentro del retículo sarcoplasmático y el sarcoplasma, ¿sí? O sea, que este calcio fluya correctamente dentro de la célula muscular. Y también está relacionado con el estrés oxidativo, o sea, con la presencia o con la formación de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a ir abordando en estas clases siguientes y hasta la clase práctica que tenemos en mayo, si mal no recuerdo. La idea de la clase de mayo es hacer una práctica de todo lo que vamos a empezar a ver ahora en función a los sistemas energéticos, ¿sí? Y darle como un cierre a los contenidos y a partir de ahí ya arrancar con otro tipo de temas, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con cosas fáciles y cosas que seguramente habrán visto en mayor o menor medida el profesorado, pero como para que todos hablemos de lo mismo. Primer tema, ¿qué es el metabolismo celular? Bueno, es el conjunto de reacciones químicas que se realizan dentro de las células, ¿sí? Ahora, el organismo todo el tiempo necesita energía para cumplir sus funciones. Entonces, dentro de esos procesos metabólicos va a haber ciertas reacciones químicas que liberen energía y ciertas reacciones químicas que vayan a necesitar esa energía. ¿Vamos? Entonces, constantemente nuestro organismo va a necesitar que le demos energía, que funcione, que le demos la energía suficiente para funcionar de manera adecuada. Y la energía nosotros la sacamos de los alimentos, ¿sí? El alimento en definitiva es como el combustible de nuestro cuerpo. Y tenemos diferentes tipos de alimentos, obviamente, y que cada alimento aporta nutrientes diferentes. Nosotros, el nutriente es aquello que le podemos sacar al alimento que incorporamos y que puede ser asimilado por nuestro cuerpo, absorbido por nuestro cuerpo y que le pueda dar funcionalidad al organismo, tanto sea desde el punto de vista energético como desde el punto de vista estructural. Entonces, una forma de clasificar esos nutrientes, que esto lo van a ver mucho más obviamente con Walter el año que viene, es en macronutrientes y micronutrientes, ¿sí? Los macronutrientes son tres: los hidratos de carbono, las proteínas y el conjunto de lípidos, ¿no? Dentro de los cuales, dentro de los lípidos, se encuentran los ácidos grasos. Y en los micronutrientes tenemos las vitaminas, los minerales y podemos colocar el agua. En realidad el agua es no llega a ser un macronutriente porque no te da energía y tampoco termina siendo un micronutriente, es como un nutriente universal, o sea, no estaría dentro de ninguna de estas dos clasificaciones, pero lo puse para que tengan en consideración que es un elemento esencial para el cuerpo. La diferencia principal entre uno y otro obviamente es el tamaño que tienen. Los macronutrientes son elementos de mayor tamaño y por lo tanto de mayor componente estructural, y los micronutrientes son estructuras más pequeñas, ¿sí? Pero hay otra diferencia que a nosotros en nuestra parte nos va a interesar más, que es que en los macronutrientes son los únicos a los cuales vos le podés sacar energía. La energía de los alimentos se cuantifica en una variable que se llama caloría. Cuantas más calorías tenga ese nutriente, más cantidad de energía va a terminar aportándole al cuerpo, ¿sí? Entonces, aquellos que te brindan energía son los macronutrientes. Los micronutrientes no tienen energía, o sea, no te pueden aportar energía, pero son esenciales por medio del funcionamiento como cofactores o como coenzimas para que los macronutrientes te puedan brindar la energía, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen un auto en la puerta de sus casas lleno de combustible, ¿sí? Listo ahí para trabajar, ¿no? Para sacarlo a utilizar. Pero no tienen la llave del auto. Entonces, si ustedes no tienen la llave del auto, va a ser muy difícil que puedan utilizar el auto, por más que tenga combustible y todo. Entonces, los micronutrientes terminan formando aquel elemento esencial para que puedan acceder a la utilización de esos macronutrientes, ¿sí? Entonces,
Micronutrientes no te dan energía, pero esos micronutrientes funcionan dentro del metabolismo como cofactores y coenzimas, que ahora vamos a ver qué son, para poder trabajar correctamente y que el macronutriente te brinde. Dentro de los macronutrientes... Una pregunta. Vale. Disculpe que te interrumpa. En cuanto a calidad, digamos, de la comida también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener 4.000 calorías, no sé, comiendo medialunas y 4.000 calorías comiendo algo saludable. ¿Me da más energía a pesar de la cantidad de calorías o es lo mismo? No, las calorías son las mismas. Lo que puede tener es... Hay un concepto que se llama calorías vacías, que son calorías que vos incorporás pero que no podés asimilar. Entonces, es energía que vos incorporás pero que no podés utilizarla. ¿Sí? ¿Vamos? Ah, bien. Bueno. Pero bueno, eso lo van a ver mucho más con Walter. Acá estamos haciendo una introducción para entender de dónde viene cada cosa. Dentro de los hidratos de carbono, después con Walter van a ver que hay hidratos de carbono simples, complejos, que cada uno aporta, si bien aporta la misma cantidad de energía, que son 4 kilocalorías por gramo, obviamente va a depender de si tiene o no tiene fibra. La fibra es un hidrato de carbono que no se asimila, o sea, hay un montón de variantes dentro de esta filmina, que lo van a ver mucho más en nutrición. Acá esto sería más de introducción para ver dónde está cada cosa. Pero lo que sí les puedo decir es que esta energía que te brinda cualquiera de estos tres, hay uno que no tiene su principal función brindarte energía más allá de que te pueda brindar energía, que son las proteínas. Las proteínas tienen una principal función plástica. ¿Qué significa plástica? Que favorece la reconstrucción de tejidos. Entonces, las proteínas se pueden utilizar como fuente de energía, pero no sería lo prioritario en su función. Las proteínas pueden trabajar brindándote energía, pero para eso necesitan un proceso metabólico previo en donde se desarme sus estructuras, que son los aminoácidos, y que solamente el grupo ácido te brinde energía a partir de la transformación de ese grupo en un derivado del hidrato de carbono. O sea, las proteínas en la fuente energética vendrían a reemplazar a los hidratos de carbono en caso de que esa dieta sea baja en hidrato de carbono. ¿Sí? ¿Estamos? Pero les reitero, esto lo van a ver muchísimo más desarrollado con Walter, no es idea mía hablarles de nutrición, pero sí saber que los macros te aportan energía, los micros no te aportan energía, pero los micros son fundamentales para que los macros te aporten energía. Y que de los macros, los que son netamente energéticos son los hidratos y los lípidos. Y que las proteínas son principalmente fuentes de fabricación de tejidos, ¿sí? O sea, tiene una función más plástica. ¿Bien? Profe, disculpe. Dale. El oxígeno, según una autora, Nora Bartelo, lo forma o dice que es parte de los micronutrientes. O ingresaría a través de esos micronutrientes como partículas o algo. El oxígeno. Sí, profe, el oxígeno. Bueno, gracias al oxígeno vos podés utilizar el metabolismo, el sistema oxidativo. O sea que sí, si no tenés oxígeno no vas a poder utilizar los lípidos, por ejemplo. Entonces termina funcionando como un elemento esencial para que en la cadena de electrones la energía producida por esa cadena de electrones pueda materializarse en la síntesis de energía. Entonces, si vos no tenés oxígeno, el sistema oxidativo no lo vas a poder utilizar, el sistema mitocondrial no lo vas a poder utilizar. Vas a utilizar el sistema extra mitocondrial. Entonces, no es ni una vitamina ni un mineral, pero es un elemento esencial para que te dé energía en los lípidos, e incluso también los hidratos de carbono, e incluso los aminoácidos. ¿Sí? Bueno, para una pregunta más, profe, perdón. Vamos. Entonces los micronutrientes servirían para la formación de AMPK, mTOR y todo lo que veníamos hablando. No, los micronutrientes te sirven para trabajar junto con las enzimas. Y son las enzimas las que van a permitir que se dé una ruta metabólica que puede terminar brindando la presencia de AMPK. De AMP. O la presencia de ADP. ¿Sí? Pero no va a estar relacionado con la presencia o la ausencia de las moléculas que venimos hablando. Sí puede ser que las active. ¿Recuerdan que habíamos dicho que hay enzimas, las quinasas, que necesitan la fusión con un fosfato? El fosfato es un mineral, un fósforo, mejor dicho, es un mineral, para que pueda activarse la AMPK. ¿Sí?
Entonces, por eso, funcionan como coenzimas, o sea, funcionan asociados a una enzima. ¿Sí? Bien, ¿para qué necesitamos energía, en definitiva, en el cuerpo? Bueno, para la oxidación de combustibles, para el almacenamiento y para movilizar combustibles, para la biosíntesis de moléculas, ¿sí? Para fabricar ribosomas, para fabricar tejido conectivo, para fabricar sarcómeros, para todo eso necesitas energía, para fabricar mismas enzimas y también para la eliminación de desechos, porque vos necesitas generar todo un proceso metabólico para producir ese desecho y poder eliminarlo. Entonces, si bien nosotros hablamos más que nada de la energía para la contracción muscular, fíjense que el cuerpo utiliza energía para varias funciones. Y para obtener esa energía, el cuerpo necesita o pasa por diferentes rutas o vías metabólicas. Las vías metabólicas más conocidas son dos, el anabolismo y el catabolismo. ¿Sí? ¿Estamos? Que son contrapuestas una a la otra, pero que en realidad se complementan. ¿No? Si hablamos del proceso de anabolismo, lo que vamos a tener son estructuras pequeñas que con gasto de energía forman una estructura de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces yo tengo aminoácidos a los cuales yo le aporto energía y ese aporte de energía por medio de una ruta metabólica termina generándome una proteína X. ¿Sí? Para nombrarlo se suele decir o se suele agregar el sufijo génesis. Entonces cuando yo fabrico una estructura termina la palabra en génesis. Entonces yo fabrico glucógeno, entonces el proceso se llama glucógenogénesis. ¿Sí? Fabrico lípidos, lipogénesis. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el sistema de anabolismo funciona para la biosíntesis de proteínas o para el almacenamiento de nutrientes. ¿Bien? Todo lo contrario es el mecanismo catabólico o el catabolismo, en donde yo tengo una estructura de mayor complejidad, de mayor tamaño, y lo que hago es degradarla y liberar esas estructuras que antes formaban algo más grande. Entonces, ese proceso catabólico lo que hace es liberar energía. Entonces, no consume, sino que libera energía. ¿No? Y principalmente lo que se hace para utilizar en la oxidación de los nutrientes, la oxidación de los combustibles. Y para categorizarlo, para ponerle un nombre, lo que se suele hacer es colocarle el nombre de lisis. Entonces yo cuando degrado la glucosa, se le dice glucólisis. Cuando yo degrado los lípidos, lipólisis. Degrado las proteínas, proteólisis. Degrado, yo qué sé, glucógeno, glucogenólisis. ¿Sí? Y lo que hago es liberar esa energía. Entonces lo que yo les decía es que las rutas metabólicas muchas veces se combinan, son acopladas. Porque la energía que vos liberás en el catabolismo la toma el anabolismo para fabricar tejido o para el almacenamiento. Entonces, o para, por ejemplo, para fabricar ATP, para la resíntesis de ATP. Entonces, vos lo que tenés es una reacción catabólica que trabaja acoplada a una reacción anabólica. ¿No? Entonces, constantemente una se relaciona con la otra. ¿Bien? ¿Me repetirías de vuelta lo último? No lo entendí. Que vos tenés reacciones que son acopladas. Vos, por ejemplo, en el catabolismo liberás energía. En el anabolismo necesitas energía. Entonces, la energía que liberás en el catabolismo la utiliza el anabolismo para fabricar. ¿Sí? O sea, una se acopla con la otra. Vos liberás energía en uno y esa energía que liberaste la aprovecha otra ruta metabólica anabólica para fabricar. ¿Sí? Por ejemplo, un sistema energético, la glucólisis. La glucólisis rompe glucosa, libera energía. Y esa energía vos la utilizás en un proceso anabólico para fabricar ATP, para la resíntesis de ATP. Entonces vos rompés glucosa, pero no es que la glucosa vos agarrás, no es un Kinder sorpresa que lo abrís y te sale un ATP. No. Vos lo que hacés es liberar energía. Y esa energía la usa la célula para resintetizar el ATP. ¿Sí? Por el proceso anabólico. Entonces vos tenés catabolismo y anabolismo conviviendo constantemente. ¿Sí?
Por eso son reacciones acopladas. Esto es lo mismo, pero en un gráfico de libro, digamos. Entonces yo tengo nutrientes que me aportan energía, esa energía yo la rompo, entonces, ¿qué me queda? Y me quedan los productos finales, digamos, de la degradación, ¿no? Y a su vez, a medida que yo voy rompiendo, voy liberando energía, ¿no? Y esa energía que libero, bueno, la utiliza el proceso de anabolismo para fabricar macromoléculas más grandes, ¿sí? Entonces la utilizo para fabricar proteína, para fabricar glucógeno, por ejemplo, que es un polisacárido, para fabricar lípidos, triglicéridos, o para fabricar ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, yo rompo de un lugar y lo acoplo con la formación de una molécula más grande, ¿sí? Entonces yo acoplo la energía de un lado con lo que se necesita en la otra. ¿Bien? Para todo esto, yo necesito reacciones químicas. Las reacciones químicas se hacen naturalmente en el cuerpo, pero el problema principal que vas a tener es que son lentas las reacciones químicas. Entonces, para acelerar ese proceso, tenemos algo que llaman enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia química que acelera una reacción química. Entonces, lo que hacen las enzimas es darle más velocidad a una reacción química, que hubiese pasado sin la enzima, pero tardaría muchísimo tiempo. Entonces, la enzima lo que hace no es producir la reacción, sino lo que hace es acelerar una reacción que ya existiría. Entonces son catalizadores, aceleran las reacciones químicas. Todas las enzimas tienen, esperen que no pongo el cursor, todas las enzimas tienen lo que se llama un sitio activo, ¿no? Que es donde se va a ubicar el sustrato. El sustrato vendría a ser estas dos cositas que están acá, ¿no? Que es sobre lo que va a actuar. Y muchas veces tiene un sitio para que se posicione una vitamina, un mineral que va a funcionar como coenzima o cofactor, que muchas veces vendría a ser como el interruptor que le permite que ande a esa enzima, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que cuando se produzca la unión del sustrato con la enzima va a acelerar la reacción química. La reacción química puede ser para juntar dos cosas o para separar. Y en la separación, por ejemplo, libera energía. O en la unión necesita energía, ¿sí? Entonces, lo que va a regular las enzimas es la velocidad de la reacción. Son todas específicas. ¿Qué significa? Que no hay una enzima para todo, sino que hay enzima para cada reacción química específica. Y que tienen regulación, obviamente. O sea, hay un control que va a regular que esa enzima se utilice o no se utilice, o aumente la actividad de la enzima o baje la actividad de la enzima. Pero lo interesante saber es que todas las reacciones químicas se llevan adelante por medio de unas proteínas que se llaman enzimas. Que el entrenamiento, sobre todo cuando se hacen entrenamientos de potencia, estamos hablando de sistemas aeróbicos, por ejemplo, o del sistema glucolítico, o del sistema lofofágico. Si yo quiero aumentar la potencia aeróbica, lo que va a pasar es que yo voy a tratar de fabricar más enzimas relacionadas con el sistema oxidativo, ¿no? Entonces va a aumentar las enzimas relacionadas con la cadena de electrones. Si yo hago trabajo de pasada de 400 para mejorar la potencia de la glucólisis, va a aumentar la cantidad de enzimas glucolíticas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, las enzimas son sensibles a los requerimientos energéticos celulares, ¿sí? Y tienen un control regulatorio, que lo estimula o que lo inhibe, ¿bien? Entonces, la sustancia sobre la cual actúa una enzima se lo conoce como sustrato, ¿no? El sustrato es aquello que entra a la enzima y en donde la enzima genera una reacción química. El sustrato que ingresó después del trabajo enzimático se transforma o en una sustancia o en más productos. ¿Sí? Todo lo que salga de la reacción química es un producto, ¿sí? Productos derivados de la reacción química a partir de una enzima. Las enzimas son reutilizables, ¿sí? Y fíjense que cada una, un dato estadístico, puede catalizar, o sea, reaccionar entre 100 y 30 millones de reacciones por minuto, o sea que son rapiditas, ¿no? Pero una enzima particular actúa sobre un solo sustrato, por eso es específica, como les decía antes, ¿bien? Y cada enzima
particular puede controlar solo un tipo de reacción. O sea que no tenés una enzima que te controla todo, ¿no? Entonces, las enzimas tienen mucha injerencia en los sistemas energéticos, porque van a ser los que te van a ir regulando esos sistemas energéticos que a nosotros nos interesan. Y que a su vez te va a permitir que ese sistema tenga más potencia o que tenga menos potencia. ¿Sí? Ahora, las enzimas no son todas iguales porque cada una regula cosas diferentes. Entonces hay distintas clases de enzimas, ¿no? Un tipo de enzimas se llaman óxido-reductasas, porque trabajan en la oxidación o en la reducción. En la oxidación se dice cuando una sustancia pierde electrones. Y reducción es cuando gana electrones. ¿Sí? Entonces tenemos sustancias que pierden electrones en la reacción y sustancias que ganan electrones en la reacción. Eso lo vamos a ver en un ratito en la glucólisis y la semana que viene lo veremos en el sistema oxidativo dentro de la membrana interna de las mitocondrias. Después tenemos las enzimas que son transferasas, que lo que hacen es transferir, por eso se llaman transferasas, muchas veces grupos de energía, de alta energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenés una sustancia química que te transfiere un fosfato de un lugar al otro. Entonces, esa es una quinasa, porque te transfiere el fosfato de un lugar donde estaba hacia el otro, y quizás la activa esa otra. ¿Sí? Entonces, lo que hace es transferir, ¿no? Por eso se llama transferasas. Después tenemos las hidrolasas, que lo que hacen es romper enlaces por adición de agua, característico en la hidrólisis del ATP, que vamos a ver ahora. ¿Sí? El ATP se rompe para liberar energía porque se le agrega agua. Entonces, por medio de una enzima que favorece la ruptura del ATP, yo lo que puedo hacer es liberar energía. ¿Sí? Las ligasas. Lo que hacen las ligasas es romper enlaces de carbono. ¿Sí? Y yo puedo liberar o puedo unir. Si libero se llama descarboxilasa y si uno se llama sintasa. ¿Sí? Por ejemplo, la citrazo-sintasa. Lo que hace la citrazo-sintasa es unir enlaces de carbono, ¿sí? Para fabricar ácido cítrico o citrato, mejor dicho, ¿sí? Para empezar el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver la semana que viene. Y después tenemos otras que se llaman liasas. Son todos tipos de enzimas que forman enlaces gracias a la energía liberada por el ATP. Entonces tenés las sintetasas, las carboxilasas, que se libera energía y lo que hace es fabricar la unión de una sustancia con otra sustancia. Entonces son diferentes enzimas. Muchas de esas enzimas te dicen lo que hacen. Por ejemplo, esta acá te dice deshidrogenasa. Entonces, si es deshidrogenasa, es porque le está sacando hidrógeno. Oxidasa, oxigenasa, ¿sí? Glucógeno sintasa. Entonces, sintasa significa que estás fabricando glucógeno. ¿Sí? Hidrólisis. ¿Sí? La hidrólisis del ATP es cuando vos rompes el ATP. Y se hace por medio de una enzima, se llama ATPasa. ¿Sí? Generalmente, las enzimas terminan en asa. Cuando ustedes escuchen algo que termine en asa, seguramente es un tipo de enzima. ¿De cuál? De cualquiera de estas. ¿Bien? Pero acá lo interesante que tengamos en cuenta es que las enzimas lo que hacen es acelerar los procesos enzimáticos, los procesos metabólicos, que pueden estar estimuladas o pueden ser inhibidas y que en función a la estimulación o a la inhibición van a regular la velocidad de esa ruta metabólica. Ahora, ¿cuáles son los elementos que la regulan? Bueno, uno de los elementos es la temperatura. Entonces, cuando empieza a aumentar la temperatura, algunas enzimas se activan y otras se inhiben. Algunas enzimas trabajan con temperaturas más bajas y otras enzimas trabajan con temperaturas más altas. Entonces, cada enzima trabaja dentro de un rango de temperatura. Lo mismo pasa con el pH. Hay enzimas que trabajan cuando hay pH ácido y hay otras enzimas que trabajan cuando hay pH más alcalino. Entonces, cada enzima tiene su mejor rango de expresión de actividad en función a un determinado valor de pH. Y después según la concentración de sustratos. ¿Qué significa? Hay enzimas que se activan cuando aumenta un sustrato. Por ejemplo, cuando aumenta el ADP o cuando aumenta el AMP, se activa una determinada enzima. Que cuando desaparece el ADP o desaparece el AMP, esa enzima se inhibe. Entonces, en función a la concentración de un sustrato, una enzima aumenta o baja.
Entonces, esa inhibición o activación que se puede dar es reversible, porque va a modificarse en función a las características celulares que se estén dando en el lugar donde esté trabajando esa enzima. ¿Sí? Entonces, no es que va a estar activada y se va a activar todo el tiempo. Va a activarse siempre y cuando esos factores reguladores estén presentes. Y lo que va a suceder es que va a haber un cambio conformacional, o sea, va a haber una modificación dentro de la enzima que genere la activación del sitio activo o que genere la inhibición del sitio activo. ¿Sí? Para poder permitir que la enzima trabaje en mayor medida o que la enzima trabaje en menor medida. ¿Sí? Pero lo más importante a llevarse ahora de esta filmina es que las enzimas van a cambiar su acción en función a la concentración de determinados sustratos, en función al pH que haya en esa célula y en función a la temperatura que haya en la actividad celular en ese momento. Entonces acá tenemos algunas de las que vamos a ir hablando a lo largo de la cursada. ¿Sí? Acá tenemos enzimas, la glucógeno fosforilasa, la fosfoglucoquinasa, la piruvatoquinasa, todas enzimas, ¿no? Y tenemos factores que lo inhiben y factores que las activan, ¿no? Entonces, por ejemplo, la glucógeno fosforilasa lo que hace es romper el glucógeno para liberar glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué inhibe a esa enzima? Y inhibe cuando ya hay energía. Entonces, si vos tenés ATP, ¿para qué vas a romper tu reserva? Si te está entrando glucosa de la sangre, ¿para qué vas a romper tu reserva? Si te está entrando energía. Entonces, cuando aumentan estos sustratos, se inhibe esta enzima. Ahora, cuando vos tenés AMP, significa que vos no tenés energía. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Ir a buscar a tu reserva. Entonces, la concentración elevada de un sustrato, como sería AMP, activa esta enzima. Y esta enzima lo que hace es empezar la cascada de señalización para favorecer la degradación y la ruptura de los enlaces entre la molécula de glucosa para permitir la actividad de la glucólisis. Y la función de la glucólisis es liberar energía. ¿Sí? Lo mismo pasa con un montón de enzimas. ¿Sí? Acá les puse muchas, pero muy relacionado más que nada con el sistema energético, que es lo que más nos interesa. Muchas de estas lo que hacen es liberar energía. ¿Sí? Algunas de estas, mejor dicho. Lo que hacen es liberar energía. Entonces, por eso es inhibida cuando hay energía. Y son estimuladas cuando falta energía. Otras, por ejemplo, son estimuladas cuando la energía es baja. Entonces, vos lo que haces es reservar. La glucógeno sintasa lo que hace es reservar energía, ¿no? O sea, acumular. ¿Bien? Y lo inhibe cuando ya tenés energía. ¿No? ¿Entienden? Entonces, en función al estadio, al estado en donde está la célula trabajando en ese momento, ese estrés metabólico al cual surge la actividad celular, es como se va activando o inhibiendo las distintas rutas metabólicas. Entonces, la regulación, sí. Bueno, ¿qué relación tiene con las hormonas? Bueno, hay factores inductores de las enzimas que son las hormonas. Por ejemplo, la adrenalina, que vimos la semana pasada, es una hormona que activa la glucógeno fosforilasa, o sea, la que rompe glucógeno. Porque si aumenta la adrenalina, significa que vos estás en una situación de estrés. Y esa situación de estrés necesita energía para llevarse adelante. Entonces, el aumento de una hormona como la adrenalina activa el sistema energético en alza, digamos, o sea, tiende a aumentar los niveles de energía. Por otro lado, la insulina es una hormona que tiende a ahorrar, a almacenar. Entonces, la insulina activa la glucógeno sintasa, o sea, la enzima que se encarga de formar glucógeno, o sea, de almacenar ese glucógeno esa glucosa que va entrando a la célula. Entonces, las hormonas son reguladores, se llaman reguladores alostéricos, de la actividad enzimática. ¿Sí? Pero son sustancias que vienen de afuera. Las hormonas, ya saben, vienen desde afuera, sistema endocrino, afuera, por la sangre. Los que les estoy nombrando yo son reguladores internos de la célula. ¿Sí? Entonces, de las enzimas, perdón. Entonces, en función al estrés metabólico,
está surgiendo dentro de esa célula, la expresión en aumento de algún sustrato, ADP, AMP, calcio, fosfatos, hidrógenos, la alteración del pH, activa o inhibe enzimas. Eso es comunicación intracelular, ahí adentro. A eso le sumas los factores que vienen de afuera. Por ejemplo, como bien preguntaste, las hormonas. Las hormonas son reguladores enzimáticos. Pero lo primero que va a regular la enzima es lo que está dentro de la célula, porque la enzima está dentro de la célula. Y después va a ser potenciado o no por los factores externos. ¿Sí? Entonces, la regulación de la acción enzimática ocurre siempre en el paso limitante de la velocidad de la vía, por una enzima que es reguladora. ¿Qué significa? Muchas veces en cada paso que vos vas dando en la ruta metabólica, vos tenés cada enzima que cumple una función. Pero toda esa ruta metabólica siempre hay una enzima que es la que regula el REM. ¿Sí? Entonces, la regulación se va a cumplir generalmente en esa enzima limitante. Por ejemplo, en el caso de la glucólisis, es una enzima que se llama fosfofructoquinasa. Entonces, la adrenalina, por ejemplo, va a actuar en la fosfofructoquinasa. ¿Ves? El aumento de AMP va a actuar en la fosfofructoquinasa. Pero el aumento de ATP también va a actuar en la fosfofructoquinasa. Porque va a ser la encargada de decir, ¿seguimos rompiendo glucosa para liberar energía? ¿O va a ser la encargada de decir, pará, no rompamos tanta glucosa, quedémonos tranqui sin liberar energía? Entonces, va a ser el elemento principal que va a regular el resto de la glucólisis. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos energía, como bien saben seguramente, almacenada en enlaces de alta energía. ¿Qué es el ATP? El ATP, como saben, es el adenosín trifosfato. ¿Sí? Ese ATP nosotros lo degradamos y formamos adenosín difosfato y liberamos un fosfato. ¿Para qué utilizamos esa energía? Para la contracción, para el transporte activo, para la biosíntesis, para la termogénesis, para la detoxificación, digamos, de la célula. Esas son todas las funciones que va a tener la célula para utilizar esa energía. Pero a su vez, yo necesito tener energía, por ejemplo, para almacenar glucosa. Necesito energía para almacenar triglicéridos. Entonces yo, por un lado, como le decía antes, rompo y libero energía para algunas funciones, pero a su vez necesito consumir energía para otras funciones, ¿no? E incluso para formar ATP necesito energía. Y cuando yo necesito, en este caso, la producción de generar energía, voy a utilizar, por ejemplo, el dióxido de carbono. El oxígeno. Que va a ser un elemento esencial para yo poder conseguir energía. Como decía ahí un compañero de ustedes, el sistema aeróbico, obviamente, va a ser un elemento esencial la utilización del oxígeno como aceptor final de los hidrógenos, de los electrones, mejor dicho, la cadena de electrones, para poder materializar esa energía en una molécula que es la de ATP. ¿No? El ATP, en definitiva, es el nucleótido de alta energía con la cual el cuerpo se maneja, y predominantemente el músculo. No es el único, tenemos otros nucleótidos de alta energía, pero nosotros hablamos más que nada del músculo porque es el que utiliza predominantemente energía en forma de ATP. ¿Sí? Entonces, el ATP en definitiva es un nucleótido de alta energía, está formado por una base púrica, que es la adenina, por eso se llama ATP. Si utiliza el uracilo se va a llamar UTP, si utiliza la guanina va a ser GTP, ¿no? O sea, va a depender de la base nitrogenada que utiliza para poder fabricar la molécula, ¿sí? O sea, la base púrica destinada a generar esa macromolécula. ¿Sí? Va a estar unida con un enlace a un azúcar de 5 carbonos que se llama ribosa, y ahí va a estar unida un enlace de alta energía a un fosfato. Y ahí va a formar el AMP, adenosín monofosfato. Después se le va a unir a otro, que va a ser el difosfato, y hasta formar uno nuevo que sería el trifosfato. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la estructura, digamos, del ATP. Ahora, esta sería la adenina. A la filmina anterior. Está.
Listo. Háganle screenshot. Sí, Así sí. ya. Ahora, yo tengo la adenina. Vamos. O sea, esto es una representación química, digamos, de lo anterior. A la adenina yo tengo la ribosa, o sea, el azúcar de 5 carbonos. Entonces, ¿qué hago? ¡Pum! La 1. Entonces ya me quedó las dos primeras estructuras. Y ahora tengo el fosfato, la típica P que aparece en el ATP, bueno, el fosfato. Y caigo con el fosfato, ¡pling! Vengo acá y lo uno. Cuando lo uno se forma agua. Después, ¿qué hago? Le uno otro fosfato, ¿no? Entonces voy, pling, y le pongo otro fosfato, ¿no? Y después, ¿qué hago? Voy y le pongo otro fosfato, ¿no? Y ahí tengo otro enlace. Entonces tengo el ATP, los 3 fosfatos vinculados a nucleósido, ¿sí? Ahora, ¿por qué tiene alta energía? Porque todos los fosfatos tienen carga negativa. Entonces, ¿qué pasa cuando vos pones dos elementos con carga negativa uno enfrentado al otro? Lo que existe es una fuerza de repulsión. Entonces, se llama alta energía porque la energía que los mantiene unidos es más alta que la energía de repulsión. Entonces, por eso se llaman enlaces de alta energía. Tiene más fuerza el enlace que la tendencia de ambos a separarse, ¿sí? El tema es que nosotros tenemos enzimas que rompen esos enlaces. Y al romper esos enlaces, liberan esa energía química, ¿no? Por eso genera energía, se genera la ruptura de enlaces de alta energía. Y esa alta energía es la que nosotros utilizamos para todas las funciones que cumplimos. El tema es que el último enlace es el más inestable de todos. Por eso es el que se rompe primero, ¿sí? O el que más se tiende a romper. Igual tenemos enzimas que rompen el que separa el ADP con el AMP. Pero en el músculo esquelético el primero que se rompe es el del ATP. O sea que cuanto más fosfato tenga, más inestable es ese enlace. O sea, más rápido se quiere degradar. ¿Bien? Entonces, las células van a tener dos sustratos principalmente para almacenar energía. Uno es el del ATP, que es lo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Pero también tenemos la fosfocreatina. Es otra manera de almacenar energía, porque entre el fósforo y la creatina hay un enlace de alta energía, o sea, exactamente lo mismo. Entonces tenemos esas dos maneras de almacenar energía, como ATP directamente o como fosfocreatina. Y las dos sustancias están listas para utilizar. La diferencia principal, una de las diferencias principales es que la concentración de ATP en cualquier tipo de fibra muscular es la misma, no importa si es rápida, lenta, explosiva. En cambio, la concentración de fosfocreatina no es la misma en todas las células. Es muy alta en las células tipo 2X, o sea, las explosivas, y muy baja en las células lentas o tipo 1. Entonces, va a depender de qué tipo de fibra estemos hablando, si tiene más concentración de fosfocreatina o menos. Pero la concentración total de ATP es prácticamente la misma, no importa qué tipo de célula muscular sea. Bueno, acá lo que tienen es una reserva de cómo están representados las moléculas de ATP, de ADP y AMP, según si estamos en reposo o en ejercicio. Fíjense que en reposo la concentración de ATP es predominante por sobre la ADP y mucho más sobre la de AMP. ¿Sí? Prácticamente no hay ni ADP ni AMP. Es predominantemente ATP. Pero cuando empezamos a hacer ejercicios, obviamente va a depender de la intensidad, ¿no? Y de la duración, pero predominantemente va a bajar la concentración de ATP a expensas de que suban las otras dos. Cuando estas dos empiezan a subir, significa que te estás quedando con menos energía. Y eso es uno de los parámetros, los inductores principales para comenzar todos los procesos adaptativos que van a terminar o culminar en la capacidad de tener una mayor posibilidad de generar energía, por ejemplo, por la biogénesis mitocondrial. Entonces, yo acá tengo el ATP con sus fosfatos, tengo el agua, ¿sí? Y el agua, como dijimos antes, se utiliza para romper los enlaces de fosfato. Entonces viene el agüita, pum, te rompe. Entonces te libera energía. Entonces ahora te quedó el fósforo, te quedó el ATP roto, entonces te quedó un ADP por los dos respectivos fósforos, y te quedó, por un lado, el enlace roto de fósforo
de fósforo, lo que sería el fosfato, y un hidrógeno. ¿Sí? Este hidrógeno quedó de la ruptura del enlace producto de la utilización de agua. ¿Para qué utilizo esa energía? Bueno, la puedo utilizar, por ejemplo, para la reacción, para la contracción muscular. La puedo utilizar para el transporte activo. La puedo utilizar para la biosíntesis de moléculas o para eliminar o detoxificar la célula. Entonces, no pensemos que solamente lo utilizamos para la contracción muscular. Y también lo podemos utilizar como elemento de termogénesis, o sea, para el proceso de fabricar calor, que se va a tender a dar, obviamente, en climas más fríos, ¿no? El cuerpo, una de sus funciones, la del músculo, es generar calor. Y que, por ejemplo, lo hace a partir de elevar la temperatura por medio de una enzima que acelera los procesos metabólicos, como son las hormonas tiroides. Santiago, me parece que levantaste el hombro. Sí, profe, ¿qué pasa con ese hidrógeno que quedó suelto? Ese hidrógeno es el que genera el quilombo, ¿no? Porque empieza a alterar, o sea, el hidrógeno ese lo primero que va a hacer es ser amortiguado por los mecanismos buffer de la misma célula. Otro de los elementos que puede hacer es que ese hidrógeno salga de la célula y sea amortiguado por los mecanismos buffer extracelulares. Por ejemplo, los glóbulos rojos o el bicarbonato. Y otra de las consecuencias es que ese hidrógeno que no pueda ser amortiguado se empieza a acumular. ¿Sí? Y cuando se empieza a acumular es que empezás a alterar el equilibrio del medio interno, perdón, del equilibrio ácido-básico dentro de la célula. ¿Sí? Pero ese es el problema del hidrógeno. De ahí vienen los hidrógenos predominantemente. ¿Sí? Espera que te va entiendo ahí. Pensé que si estamos pasando frío ya de por sí estamos gastando más energía, estamos transformando más energía Claro, simple. cuando vos tenés frío, tu cuerpo, a partir o sea, vos tenés una parte del sistema nervioso central que regula tu temperatura, que es el hipotálamo. El hipotálamo, como ya hemos visto, se comunica con la hipófisis. Entonces el hipotálamo lo que hace es estimular un factor regulador de la hipófisis, que es la hormona reguladora de tiroides. Esa hormona que sale del hipotálamo llega a la hipófisis. En la hipófisis se segrega la hormona estimuladora de tiroides. Y esa hormona estimuladora de tiroides sale a la sangre y va hasta la tiroides. Y en la tiroides lo que hace es estimular a las hormonas tiroideas para que salgan a la secreción. Y las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentar los procesos metabólicos para generar calor. ¿Sí? Tiene otras funciones, ¿no? Como ya hemos visto, pero una de las funciones es aumentar la temperatura. Entonces, es característico que cuando vos estás en un ambiente frío y no estás lo suficientemente abrigado, vos empezás a tener contracciones involuntarias, empezás a tiritar. Ese tiritar, que es involuntario, porque bueno, no sé, a propósito, lo que hace es generar un aumento en el metabolismo celular. Y parte de esa energía que se libera en el metabolismo celular es para aumentar la temperatura. ¿Sí? Entonces, vos lo que buscás es aumentar la temperatura por medio del proceso metabólico. Entonces, ¿para qué necesitamos el ATP? Nosotros estamos siempre asegurados de que necesitamos ATP para la contracción muscular, pero no es el único lugar. La bomba de sodio y potasio necesita ATP, porque para revertir la concentración de sodio y de potasio vos necesitas generar ATP. La bomba de calcio, que son las que succionan el calcio y permiten una correcta utilización y la correcta cinética del calcio, también necesitan ATP. Y obviamente la célula muscular dentro del sarcómero, digamos, necesita ATP, tanto para la contracción como para la relajación. Entonces, no pensemos solo en el ATP que usa la cabeza de la miosina para generar el proceso de los puentes cruzados y toda la historia. Toda la célula necesita ATP. Entonces, cuando nosotros generamos una contracción muscular, una parte de esa energía está destinada a que se muevan los filamentos, pero otra parte grande de esa energía está destinada a mantener la permeabilidad de la membrana, a mantener la activación de esa célula muscular, a mantener la cinética del calcio. O sea, necesitamos energía para muchas cosas dentro de la contracción muscular. Entonces nosotros estamos corriendo todo el tiempo entre ese equilibrio, entre tener ATP, tener ADP o AMP. Entonces lo que nosotros hacemos es, esa cantidad de ATP que tenemos la hidrolizamos.
Al hidrolizarlo fabricamos ADP, fósforo, hidrógenos y energía. Esa energía nosotros la utilizamos para las contracciones musculares. Parte de esa energía se libera en forma de calor, ¿sí? Pero si se nos acumulan los productos de la hidrólisis del ATP, que son estos que están acá, ADP, fósforo e hidrógenos, nosotros entramos en fatiga, o sea, empieza a haber un incremento en los signos de la fatiga, ¿sí? Para que no haya aumento y acumulación de los productos de la hidrólisis del ATP, que son todos estos, ¿yo qué necesito? Necesito aportarle energía. Y esa energía lo que va a hacer es volver a resintetizar ATP. Al volver a resintetizar ATP, yo tengo otra vez energía para gastar y saqué los productos de la hidrólisis del ATP, ¿sí? Entonces terminé generando nuevamente ATP y generando nuevamente agua, ¿sí? Entonces estoy en equilibrio. Entonces, perdón, Juan. Entonces cuando se acumulan todos esos elementos de la hidrólisis que marcaste ahí es donde se produce la fatiga y lo que el cuerpo necesita es volver a sintetizar para producir energía nuevamente. Claro, es un equilibrio. Vos tenés que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces, vos cuando haces un esfuerzo físico, tus fibras musculares rompen ATP, ¿sí? Y al mismo tiempo, tu célula busca los métodos para volver a formar ATP, ¿sí? Y para volver a formar ATP, obviamente necesitas juntar esos tres productos del hidrólisis del ATP. Y si vos no conseguís juntarlos y al mismo tiempo que lo estás degradando, se te acumulan. Y al acumularse, tiende a provocar fatiga. ¿Por qué? Porque cuando se te juntan cualquiera de estos, aumenta la concentración de determinados sustratos, por ejemplo ADP y fósforo. Y esto va a hacer que se inhiban las acciones enzimáticas. Y si vos aumentás los hidrógenos, lo que tendés a hacer es alterar el equilibrio de ácido y alcalino dentro de la célula. Entonces también modifica la acción enzimática, ¿sí? Profe, ¿y en qué punto que me pueda contestar que es importante consumir, digamos, esto del agua, el consumir después de un entrenamiento o de un partido X, de hidratarse? El agua es esencial, principalmente porque es el soluto, es el solvente donde se realizan todas las reacciones químicas. Todas las reacciones químicas del cuerpo se realizan utilizando como solvente el agua. Entonces vos agua tenés que tener. Si no tenés agua, las reacciones químicas, por ejemplo, esta por ejemplo no se podría realizar. Entonces vos el agua la tenés que tener presente siempre. Cuando vos haces una actividad deportiva, en un ambiente cálido, a su vez perdés mucho líquido por la sudoración. Entonces lo que va a pasar es que la célula se va a empezar a deshidratar. Y al deshidratarse la célula va a empezar a disminuir la capacidad de esa célula de generar sus reacciones químicas correctamente. Entonces la hidratación es un elemento esencial dentro del ámbito deportivo. En realidad es un elemento esencial en todo, ¿no? Pero es un elemento esencial dentro del ámbito deportivo, ¿sí? Pero digo, esto de la formación de ATP a través de la hidrólisis para evitar la fatiga, o sea, mi pregunta es, consumir, digamos, cierta cantidad de líquido después del entreno de un partido, ¿ayuda a recuperar más rápido? ¿Evita, digamos, esto de estar fatigado? Nada que ver. Sí, por lo general lo que se recomienda es pesarte antes de hacer actividad física y pesarte después. Y la diferencia de peso entre uno y otro es la cantidad de agua que tenés que tomar. Profe, pero ese hidrógeno no es eliminado a través de la respiración. Bueno, por eso les digo, una de las formas de eliminar los hidrógenos es por los mecanismos Buffer. Uno de los mecanismos Buffer es afuera de la célula en los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, el glóbulo rojo lo que va a hacer es transportar ese hidrógeno disfrazado como dióxido de carbono y cuando vos llegue al pulmón va a ser eliminado, pero vos no eliminás por la ventilación hidrógeno, vos eliminás dióxido de carbono, ¿sí? Que es una manera de llevar una sustancia ácida hacia afuera del cuerpo, ¿sí? ¿Vamos? O sea, es un mecanismo
de regulación de la acidosis metabólica por medio de la ventilación. Pero vos no ventilás hidrógeno. Vos lo que haces es ventilar dióxido de carbono, eliminás dióxido de carbono. ¿No? Cuando los niveles de ATP son bajos, la capacidad de relajación y de contracción del músculo obviamente va a estar alterada. Bueno, va a tener la capacidad de generar contracciones y relajaciones al mismo nivel que si tenés niveles de ATP más altos. ¿No? Entonces, ¿de dónde voy a sacar yo la energía para resintetizar ATP? ¿No? La energía para resintetizar ATP la sacan de los sistemas energéticos, que por eso se llaman así. Los sistemas energéticos lo que hacen es aportar energía para la resíntesis de ATP. No es que vos tenés la glucosa, la rompés, la degradás y te sale como un Kinder sorpresa, te sale un ATP. No, vos lo que haces es degradar, romper los enlaces químicos que conforman la molécula de glucosa y en alguna de esas reacciones químicas se libera la energía suficiente para ser aprovechada por el sistema energético para volver a formar ATP. ¿Sí? Entonces vos resintetizás el ATP en función a la energía que te va liberando las reacciones químicas de degradación de otro macronutriente. Entonces los sistemas energéticos lo que hacen es aportar energía para la resíntesis de ATP. Si vos tenés un equilibrio entre la hidrólisis del ATP y la resíntesis del ATP, tu organismo mantiene en cero el déficit. Entonces puede mantener la energía. No acumula productos de la hidrólisis del ATP. Si vos degradás más ATP del nivel de tu sistema energético de resintetizarlo, parte de los productos del ATP, de la hidrólisis de ATP, se te van a empezar a acumular. Y a medida que se te vayan acumulando, se van a ir viendo alteradas las reacciones químicas derivadas de los sistemas energéticos. Entonces vos vas a tener menos capacidad para responder a, en este caso nuestro, la actividad física. Esa sería una diferencia entre una persona desentrenada y una persona que está entrenada, esa capacidad del organismo para resintetizar claro. el ATP. La persona, por ejemplo, la persona desentrenada tiene un consumo de oxígeno bajo, porque tiene menos mitocondrias, tiene menos capilarización, tiene menos especificidad de las fibras lentas y de las fibras rápidas para trabajar en el sistema mitocondrial. Entonces, obviamente, por unidad de tiempo, no puede generar tanta resíntesis de ATP como está rompiendo. Entonces, nunca te va a poder mantener la misma intensidad que alguien entrenado. Y lo mismo con la glucólisis. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los sistemas? Perdón. ¿Dónde entraría, por ahí me estoy adelantando, el lactato y el amonio que hoy lo nombraba Pablo Añón? El amonio le va a quedar, acá yo se los puse creo, ¿eh? El amonio lo van a tener cuando se rompe el enlace de AMP. Cuando el AMP se rompe, no lo tenía en algún lado. Cuando el AMP se rompe, cuando este AMP se rompe, ¿sí? Cuando ustedes rompen este enlace de acá, liberan este fósforo y les dio energía, ustedes lo que rompieron es el nucleócido, que es esto que está acá. Al romper esto, las bases púricas, acá esto se degrada, ¿sí? Se rompe esto que está acá, y lo que va a suceder es que van a necesitar fabricar un nuevo nucleócido, ¿sí? Y parte de esta ruptura va a liberar el amonio que les nombró Añón. Entonces, cuando aumentan los niveles de amonio, te están diciendo que estás al horno con la energía, ¿sí? Entonces, el elevado nivel de la hidrólisis del AMP te va a marcar que vos ya gastaste hasta lo que tenías, hasta lo último que tenías, ¿sí? Entonces, por eso es un signo de fatiga, que te aumente ese nivel de amonio en las células, que se va a dar también juntamente con el aumento del lactato, porque te está marcando que el sistema energético está tratando, la célula mejor dicho, está tratando de hacer todo lo posible para, ¿dónde nos quedamos acá? Todo lo posible para generar energía. Entonces los fosfágenos ya lo utilizaste, fosfocreatina ya no tenés más, te metiste ya a los 2 segundos, 3 segundos, te metiste con la glucólisis,
Entonces la glucólisis va a generar, obviamente, lactato. Entonces vas a tener niveles altos de lactato que tampoco te van a llegar a cubrir la glucólisis, la hidrólisis, la resíntesis de ATP. Entonces vas a tener la degradación misma del AMP y la degradación misma de la glucosa. Esos dos factores, no tanto el lactato, pero esos dos factores te están marcando que vas a tener energía. Al no tener energía, vos no podés resintetizar al mismo nivel que gastás. Y como no podés resintetizar al mismo nivel que gastás, obviamente no podés aplicar la misma potencia muscular, porque no vas a poder activar tantas unidades motoras, porque no tenés con qué darle para comer. Bueno, no tenés la energía suficiente para que eso se pueda dar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tu potencia va a empezar a bajar. Entonces vos vas a decir, se está cansando. Tienes signos claros de fatiga. Vos medís y vas a tener niveles altos de lactato, niveles altos de la degradación misma de la AMP, ¿sí? Que es el amonio y es el lactato. ¿Sí? Bien. Profe, una duda que me quedó colgada. Dale, pregunte. ¿El ADP junto con el hidrógeno forman el ATP? Claro, vos tenés que unir el ADP con el fosfato, con el fosfato que te queda ahí, con hidrógeno. Los tres tenés que juntar. Y los tres unidos forman ATP y otra vez se forma el agua. Bien, ¿sí? Bien. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos dos sistemas energéticos con los cuales cuenta la célula. Los sistemas energéticos extramitocondriales y el sistema energético mitocondrial, que conviven, ambos conviven. A la célula le importa 3 carajos de dónde viene la energía con tal de que se lo soluciones. Entonces no le importa si es extramitocondrial, mitocondrial, no hay forma de que vos trabajes uno sin trabajar el otro, porque se potencian entre sí. Llegaron a una simbiosis en donde ambos trabajan al mismo tiempo, con predominios diferentes, pero la energía en el cuerpo termina por la simbiosis de estos dos sistemas, los extramitocondriales y los mitocondriales. ¿Sí? Entonces, si bien la separación es, desde el punto de vista estructural celular, de dónde te va a dar energía, la realidad es que funcionalmente trabajan juntos. ¿Sí? Vamos. Por lo cual, se lo divide así, pero más que nada se lo divide para estudiarlo, para analizar cada uno por separado, pero no piense que trabaja uno o trabaja el otro, trabajan los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, hay una convivencia metabólica constante, en donde vos, los tres sistemas, ¿no? Tanto sea los fosfácenos y la glucólisis, que serían los llamados extramitocondriales, conviven constantemente con la fosforilación oxidativa vinculada al sistema mitocondrial. ¿Sí? Y los tres liberan energía constantemente para volver a resintetizar y volver a juntar el ADP con el fósforo, con los hidrógenos, y que se vuelva a formar ATP y oxígeno, y agua. Entonces, en función a cómo funcionan entre ellos y cómo van liberando energía en este engranaje constante de liberación de energía, es que vos podés mantener en equilibrio esa homeostasis del ATP. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables desde nuestro campo, que es lo que a nosotros nos interesa, que es el ejercicio físico, va a cambiar esos predominios? Bueno, uno de los elementos básicos que seguramente conocen es la intensidad. La intensidad es el elemento esencial que va a modificar qué sistema energético va a predominar por sobre otro. Pero a su vez, toda intensidad está relacionada con una duración. Entonces, no es solo intensidad, sino es intensidad y duración, porque no es lo mismo hacer una actividad de máxima intensidad, como podría ser un salto en alto, que hacer varios saltos en altos, y que la duración de ese esfuerzo sea prolongada. Pero a su vez, si vos haces varios saltos, cada salto va a estar separado uno del otro. Entonces, la densidad de ese esfuerzo también va a depender. No es lo mismo que vos hagas 10 saltos continuos a que vos hagas 10 saltos máximos separados, cada uno por 3 minutos. Obviamente, cuanta menor densidad tenga el esfuerzo, o sea, más pausa tenga entre salto y salto, más vas a poder mantener la potencia de los saltos y el promedio de potencia va a ser más alto. En cambio, cuando vos hagas todos los saltos, uno seguido al otro,
la densidad elevada del esfuerzo va a hacer que la pendiente de pérdida de potencia sea mucho más acentuada y el promedio de salto, de potencia de salto, sea más bajo. Entonces, no es lo mismo hacer un trabajo fraccionado que hacer un trabajo continuo. El metabolismo es completamente diferente, más allá de que lo haga a la misma intensidad, ¿sí? Entonces, no solo de intensidad vive el entrenamiento, sino de qué duración le pongas esa intensidad y de qué densidad vos coloques para separar o no esos esfuerzos de una determinada intensidad. Bueno, y obviamente lo que decía el compañero recién, el nivel de condición física. Obviamente, cuanto menos nivel de condición física tengas, tu motor energético está más pobre. Dale, pregunte. Perdón, capaz que no tiene nada que ver, pero con Horacio Anselmi dio una breve explicación del trabajo intermitente. ¿Esto estaría en relación con eso también? Claro. Los trabajos intermitentes son una modalidad de trabajo fraccionado en donde te permite mantener una intensidad más alta de trabajo que si lo haces de forma continua. Y muchas veces que si lo haces en forma interválica. ¿Por qué? Porque la duración del trabajo de esa intensidad suele ser más prolongada. Entonces te cuesta mucho más mantener esa intensidad durante más tiempo, por más que sea fraccionado. ¿Sí? Entonces, la intensidad elevada, pero con una duración menor a 1 minuto, como son los trabajos intermitentes, va a tener una consecuencia metabólica diferente a mantener una intensidad durante probablemente más de 1 minuto. ¿Sí? Entonces va a depender en cuanto a las características de la duración, en este caso del intervalo, o del tiempo de trabajo, del grado de intensidad que hagas y de la relación de separación entre trabajo y trabajo, que sería la densidad, en definitiva, el vínculo entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. ¿Bien? Pero bueno, estos son los elementos esenciales que a nosotros nos interesa desde el punto de vista del sistema energético. Entonces, ¿cómo sería el concepto de intensidad del estímulo? No desde el entrenamiento, que eso lo van a ver con Horacio, con Pablo, sino desde el punto de vista de la fisiología, que es lo que a mí por lo menos me interesa, que es mi parte, digamos, en la cursada. La intensidad desde el punto de vista de la fisiología marca el índice de liberación de energía por unidad de tiempo. O sea, en español, ¿cuántos moles de ATP vos necesitas resintetizar por unidad de tiempo? ¿Sí? La unidad de tiempo por lo general es segundo, ¿no? Entonces, si yo les pongo un ejemplo, una unidad motora, que sería este de acá, que vos contraes por segundo. Después le pongo otro ejemplo donde contraes 2 unidades motoras en el mismo tiempo, o sea, en el mismo segundo. Y después tenés 3 unidades motoras que contraes en el mismo segundo. ¿En cuál de los 3 casos vos vas a necesitar resintetizar en el mismo tiempo más ATP? Es el tercero. En el último, ¿no? Porque como tenés más unidades motoras reclute. Claro, tenés más por el mismo tiempo. Si cambiamos el tiempo es otra cosa, pero si es el mismo tiempo. Entonces vos acá le tenés que dar más energía. Por lo tanto, esta actividad va a ser de mayor intensidad. Ahora, ¿yo puedo medir la cantidad de ATP que regulo? No. Pero yo sé que si activo más unidades motoras por segundo, estoy haciendo más potencia. Entonces, actividades que generan más potencia van a ser actividades de mayor intensidad. Entonces, la energía va a venir de los 3 lados, ¿sí? De los extramitocondriales y de los mitocondriales, ¿sí? De la fosfocreatina, de la glucólisis, la respiración celular, y van a ir alternando la cantidad, digamos, de energía que brinde cada uno en función a la filmina anterior, a la intensidad, a la duración del trabajo y obviamente a la densidad del trabajo entre una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, ahí surgen 2 conceptos. Un concepto es el de la potencia del sistema energético y otro concepto es el de la capacidad del sistema energético. ¿Qué sería la potencia de un sistema energético? Es la cantidad de energía que te brinda por unidad de tiempo. O sea, cuanta más energía te brinde por segundo, más potente es ese sistema, porque te da más energía de golpe, digamos, ¿sí? Es como un auto.
¿qué se le dice al auto que es más potente? Y el que acelera, el que llega a 100 más rápido. ¿Sí? Entonces acá es lo mismo. El que te da energía más rápido es el más potente. ¿Sí? ¿Y qué se considera la capacidad de los sistemas energéticos? Se considera la reserva que tenés. Entonces hay sistemas energéticos que tienen más reserva, o sea, el tanque de combustible más grande, y hay sistemas energéticos que tienen menos reserva. O sea, el sustrato que utilizan para liberar la energía es menor, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo, la fosfocreatina es aquel sistema energético que te brinda energía mucho más rápido, pero que tiene poca capacidad. O sea, los trabajos de potencia para la fosfocreatina van a ser expresiones máximas de intensidad. Pero vos no la podés sostener mucho tiempo porque la capacidad que tenés de ese sistema es baja. ¿No? Vos podés plantear, como van a ver con Pablo, métodos de entrenamiento para mejorar la potencia de los fosfáticos y otros métodos de entrenamiento para aumentar la capacidad de los fosfáticos. Cuando vos querés trabajar la potencia del sistema energético, la adaptación que va a tener esa célula va a ser hacia generar más enzimas. Porque cuantas más enzimas de ese sistema energético tenga, más rápido te va a dar la energía. En cambio, cuando vos querés generar capacidad de ese sistema, lo que va a generar el ejercicio es, como consecuencia, como proceso adaptativo, tratar de generar más reserva, o sea, almacenar más de ese nutriente, ¿no? Obviamente las cargas de entrenamiento son diferentes, las van a ver con Pablo, las cargas de entrenamiento son diferentes, y las pausas, la intensidad es diferente, la duración del intervalo es diferente, las pausas son diferentes, y lo que va a buscar es que el proceso adaptativo genere o más biogénesis desde el punto de vista de las proteínas reguladoras, como son las enzimas, eso va a ser hacia la potencia, o más cantidad de reservas energéticas vinculadas más hacia la capacidad del sistema energético. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que tenemos 3 potencias y 3 capacidades. Yo tengo potencia aeróbica, potencia glucolítica, potencia de los fosfatos, la fosfocreatina. Tengo trabajo de capacidad aeróbica, capacidad glucolítica y capacidad de los fosfatos. ¿Sí? Entonces, podemos entrenar dentro de ese rango. Pero cada uno va a buscar orientaciones diferentes en cuanto a la carga de trabajo, porque va a ser en función a cuánto vos le generás un estrés metabólico a ese grupo celular para que termine generando una adaptación orientada hacia generar más enzimas reguladoras o hacia generar más reservas del cuerpo. Bueno, fíjense acá en relación a la duración. Este es un trabajo que se hizo en función a medir la concentración o el aporte, digamos, de resíntesis de ATP en función a sprint de 30 segundos. ¿Sí? Entonces se midió cuánto aportaba cada sistema energético para mantener los niveles de ATP elevados. Fíjense que en función a la duración, 6, 10, 20, 30 segundos, el aporte de cada sistema energético fue fluctuando. La oxidación sería el que estaba arriba de todo, 3% a los 6 segundos, 13% a los 10, 20, 25. O sea, a partir de los 30 segundos, el aporte, obviamente, el sistema oxidativo fue creciendo. El de la fosfocreatina fue disminuyendo, obvio, porque lo fue utilizando el proceso. La glucólisis fue creciendo, ¿sí? Y las reservas de ATP, obviamente, fueron bajando levemente, ¿sí? Entonces, la duración del estímulo también está condicionando a la intensidad, porque acá la intensidad era máxima. El sujeto trataba de mantener la máxima intensidad posible durante X periodo de tiempo, ¿no? Profe, y en el Power anterior, la cantidad, digamos, de energía, lo último es a través de los hidratos de carbono. Lo último, ¿dónde? ¿Esto? ¿Glucólisis anaeróbica? ¿Sí? Sí, la glucólisis es la degradación de la glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono simple. Porque por ahí lo habíamos estudiado en estos los sistemas energéticos, como para ser bien simple, es que por ahí
se podía utilizar o se utilizaba la glucosa del hidrato de carbono de acuerdo a la duración de la actividad, si por ahí eran, por decir, maratonistas que tenían entre 40 o una hora, que recién se utilizaba desde ese lado la energía. Y aquí demuestra que hasta se puede utilizar de los hidratos de carbono en una actividad muy mínima, digamos, que son un sprint de 30 segundos. O sea, que lo que voy que no es como se estudiaba o como hemos estudiado, que en una actividad o en un deporte de maratón recién se utiliza la energía de los hidratos de carbono porque es una actividad larga y duradera. En cambio, aquí me demuestra que en un sprint de 30 segundos también va a predominar energía a través de los hidratos. No sé si me hago entender. Sí, a ver, vos, los hidratos de carbono es una forma rápida de liberar energía. Entonces, cuando vos necesitas mucha energía por unidad de tiempo, lo primero que va a utilizar el cuerpo es el sistema más rápido, que son los fosfágicos, o sea, la fosfocreatina. Sí. Pero si la intensidad es muy alta, esa fosfocreatina se va a pique, porque tiene poca reserva. Ya a partir de los 2 segundos, 3 segundos, el sistema de la glucólisis está que estalla. O sea, no tenés que esperar mucho. Entonces, la glucólisis se va a utilizar al toque, siempre y cuando hagas una actividad de alta intensidad. En una maratón, vos no corres a la intensidad de un sprint. Vos corres por debajo del umbral del lactato. Está muy lejos de la velocidad del sprint. En esas intensidades va a tender a predominar, sobre todo en una persona entrenada, la oxidación de las grasas. Pero vos, para oxidar las grasas correctamente, necesitas el aporte de los hidratos de carbono. Entonces, constantemente vas a estar utilizando una cosa y la otra. Entonces, siempre vas a utilizar hidrato de carbono. No hay forma de no utilizar hidrato de carbono. Lo que va a cambiar son determinados predominios. Cuanta más intensidad le pongas y más duración le des, más hidrato de carbono vas a utilizar. Cuanto menos intensidad le pongas, más ácidos grasos vas a tender a utilizar. Pero cuando utilizas grasas, también utilizas hidrato de carbono. O sea, no hay forma de utilizar una cosa sin la otra. ¿Bien? Claro, lo que pasa es que por ahí no nos han hecho diferenciar en decir que lo que va a predominar es la intensidad y no la duración. Entonces, bueno, pero eso, ojo, también hay que tener en cuenta que, no sé, supongo que me hablabas del profesorado. Sí. Bueno, ustedes tienen que pensar una cosa. Lo digo porque yo también doy clase de fisiología en el profesorado. Y lo que doy en el profesorado no es lo que les doy a ustedes. Les llevo a dar lo que doy a ustedes. En el profesorado no me entienden un choto. La gente se llora y se tira por ventana. Entonces, en el profesorado, vos pensás que los docentes que le dieron clase a ustedes estaban ante un grupo de alumnos que no tienen ni idea lo que es una mitocondria, no saben lo que es la glucosa, no saben un poco de nada. Entonces, se buscan recursos que tratan de simplificar todo para que el alumno conozca un contenido nuevo. ¿Sí? Entonces, muchas veces se comete estos fraccionamientos de los contenidos para que por lo menos quede algo más o menos claro. Entonces puede pasar esto que vos estás comentando, ¿sí? Pero no es que muchas veces se lo explico mal. A veces es que los docentes se busca algún recurso para que el alumno más o menos entienda y que tenga un anclaje de un contenido con relación a una actividad deportiva. Lo que sí tienen que tener en cuenta ahora que ya están recibidos y que ahora están haciendo la licenciatura es que la bioenergética de la célula muchas veces es muy diferente a lo que le explicaron en el profesorado. Pero no porque los profes que le enseñaron en el profesorado sean unos burros, no es nada que ver. Es porque se explica diferente en el profesorado para simplificar las cosas. La realidad es que en la célula pasa todo el tiempo, de todas maneras. Y el cuerpo busca lo más rápido posible resolver esa situación de estrés metabólico. ¿Sí? Sí, bro. Bien, entonces, la fosfocreatina va a ser una pregunta. Dale. O sea, a nivel adaptativo, cuando nosotros entrenamos la potencia, aumentamos las enzimas reguladoras, y en lo que es la potencia y en la capacidad, ¿qué adaptación se genera?
Tendés a aumentar, a ver, por ejemplo, cuando vos trabajás la potencia del sistema aeróbico, querés aumentar las enzimas aeróbicas. ¿Y dónde están las enzimas aeróbicas? Adentro de las mitocondrias. Entonces el trabajo de potencia genera biogénesis mitocondrial para fabricar más enzimas que están adentro de la mitocondria. Cuando vos trabajas la capacidad, lo que haces es aumentar tus reservas. Entonces aumentás el tamaño del tanque de combustible. ¿Entendés? Entonces tenés más reserva. Entonces vos tenés, por ejemplo, más reserva de glucógeno, más reserva de triglicéridos intramusculares. ¿Para qué? Para brindarte energía durante un periodo de tiempo mayor. Eso es el trabajo de capacidad. Si haces trabajo de capacidad, resistencia a la velocidad, bueno, vas a tender a generar más reserva de fosfocreatina. Vas a tender a almacenar más fosfocreatina. Tanta como glucógeno, ni en pedo, porque la célula no está hecha para reservar tanto, pero va a tener más que si no hiciese un trabajo de capacidad. ¿Sí? Perfecto. Bien. Profe. Alumno. Sí, última pregunta, cortita. Dijo que había 3 tipos de potencias. Una aeróbica, de fosfágenos. Tenés la potencia aeróbica, que es el VO2, digamos, el ejemplo, digamos, es el VO2. Después tenés la potencia de la glucólisis y la potencia de los fosfatos, o sea, de la fosfocreatina. Perfecto, era esa. Y la capacidad lo mismo, ¿no? Capacidad de cada sistema. O sea, en 6. La intención va a depender de la pausa que vos le des al trabajo, ¿no? ¿La qué? No te entendí la pregunta. La intención de trabajar o la potencia o la capacidad va a depender de la pausa que dispongas del ejercicio. Sí, la capacidad va a estar mucho más en realidad las dos. Porque, a ver, no podés dividir solo en el tema de las pausas. Vos tenés que mantener una determinada intensidad. A su vez, le tenés que darle una determinada duración. Por ejemplo, si vos querés trabajar más la potencia del sistema energético X, vos vas a necesitar que la duración sea un poco más breve para que no caiga tu intensidad. ¿Sí? Y a su vez vas a necesitar una pausa más larga para que después cuando vuelvas a repetir la siguiente repetición, para que la redundancia, mantengas esa intensidad. Ahora, si vos lo que querés es trabajar sobre la capacidad de ese sistema, tu intensidad va a tender a ser alta, pero como la duración que vos le vas a dar al intervalo va a ser más larga, porque vos lo que querés es gastar ese sustrato, tu intensidad intraserie va a empezar a bajar, porque le está dando más duración al trabajo y no vas a poder soportar esa intensidad alta, y gracias a que va bajando la reserva de ese nutriente, vos va bajando la intensidad, que está bien, es lo que vos querés. Y la pausa va a ser más corta, porque vas a querer que no se recupere para que vuelva a trabajar sobre sus reservas. Entonces vos lo que querés es gastar esa reserva. ¿Sí? Igual esto lo van a ver mucho mejor con Pablo, con Añón. Él utiliza mucho el método de trabajo de García Verdugo. Si alguno ya tiene un libro, vaya leyéndolo, ahí le va a hablar de las distintas zonas, la zona mixta, la zona de capacidad extensiva, intensiva. Eso lo van a ver mucho mejor en cuanto a las cargas de trabajo. A mí lo que me toca hablar es sobre el aspecto de la fisiología. ¿Sí? Entonces, una pregunta me quedó medio cortada por el pana. Entonces, degradar más ATP de que sintetizo puede generar un proceso de adaptación, ¿o no? Te llegué a escuchar que degradar más ATP de que necesito. Después no te escuché nada. Perdón, estoy aquí, se escucha medio mal. Degradar más ATP de que sintetizo puede generar un proceso de adaptación, ¿no? Va a generar un proceso de adaptación. Es lo que vos querés. O sea, vos lo que haces es eso. Trabajar a una intensidad en donde vos degrades más de lo que tu sistema energético está capacitado a resintetizar. Porque ahí es donde metes en estrés a tu sistema energético. Si vos no metes en ese estrés a tu sistema energético, el sistema energético dice, ¿para qué tengo que mejorar? No tengo que mejorar nada. Si lo que este chabón me hace hacer, yo lo hago. ¿Para qué? Entonces no, vos lo tenés que poner en una situación estresante, metabólica,
en donde ese sistema energético fluctúe. Y ahí es donde va a tender a mejorar. Si vos no lo metés en esa zona donde fluctúe, el cuerpo no va a mejorar. O sea, va a decir, bueno, todavía me mantengo, todo bien, lindo, ya está, no tengo problema. ¿No? Entonces, tu función es buscar el punto de ese desequilibrio. Como consecuencia del aumento de los productos, de la hidrólisis, del ATP, que vos no podés resintetizar con tu potencia de ese sistema energético, es que se te va a acumular ADP, AMP, fósforo, hidrógeno, y esos van a ser los que vimos en la primera clase, los que formaban la primera columna de los procesos de señalización intracelular. Entonces, el quilombo que vos le generaste ahí es lo que va a tender a generar los procesos de señalización intracelular, son los que van a generar la comunicación autócrina, la parácrina y la endocrina. Y todos estos procesos de comunicación son los que en definitiva van a terminar provocando la adaptación. ¿Entiendes? Entonces, tu función es romperle el equilibrio a la homeostasis del ATP. O sea, que vos rompas más de lo que tu sistema energético te puede resintetizar. ¿Cómo haces eso? Por nuestra herramienta, que es la dosificación de las cargas de entrenamiento. ¿Qué elemento? La magnitud de la carga. ¿Cuál es? Intensidad, duración, densidad. Obviamente después tenés que hacer mano a la recuperación, la relación óptima entre trabajo y carga. Entonces no podés trabajar todos los días VO2 porque es parte, porque le tenés que dar tiempo al cuerpo para que fabrique, para que resintetice, para que vuelva a recargar glucógeno. Entonces vos le tenés que dar cierto tiempo, ¿no? Eso forma parte, digamos, ya de cómo vas a programar el entrenamiento. Y, obviamente, de ir siguiendo la capacidad adaptativa. Parte de ese proceso para darte cuenta si el alumno lo está asimilando o no, bueno, una cosa va a ser obviamente el control diario de carga. Entonces, le preguntás la escala de Borg o la escala de percepción subjetiva del esfuerzo en cada sesión. Antes de que empiece la sesión al día siguiente, le preguntás, ¿cómo te recuperaste? Le preguntás, ¿sentís algún tipo de dolor muscular, calambres? ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste bien? ¿Te alimentaste bien? Entonces vos vas teniendo un control diario de carga. Si es el caso de la fuerza, bueno, podés tomarle, antes de que arranque la sesión, le podés tomar un salto o le podés tomar algún ejercicio testigo para ver si mantiene una buena velocidad de ejecución. Y a partir de ahí ves si viene bien o si viene más cansado. Entonces vos tenés controles diarios de carga que te van a permitir a vos tener información de si el sujeto se va adaptando correctamente o no a los distintos tipos de estrés a los cuales vos le vas sometiendo al cuerpo, ¿no? Y bueno, obviamente la alimentación es fundamental. Pero no vamos a decir alimentación, bueno, no soy nutricionista, pero ya lo sabes. El año que viene tienen a Walter, pobre Walter, lo van a volver loco. Pero bueno, lo tienen a él para aprovecharlo, para preguntarle todo lo de nutrición. Consulto, ¿se podría dar entonces que, me imagino, un sobreentrenamiento, se empiezan a generar una gran falla enzimática, y esa falla enzimática que se puede llegar a dar, son alteración de las enzimas, ¿pueden ser irreversibles? ¿O la enzima siempre vuelve a su normal funcionamiento? No, las enzimas duran no más de 7 días. Por eso vos necesitas una continuidad en el trabajo. ¿Sí? Entonces vos necesitas mantener cierta continuidad en el trabajo para permitirle al cuerpo mantener cierta adaptación. ¿Sí? Y sí, si vos dejás de entrenar, esas enzimas bajan, por lo tanto perdés esa potencia que conseguiste. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, por ahí mezclé yo un poco lo que estaba diciendo, ¿no? Pero me refiero a que las enzimas trabajan de cierto modo. Si uno las estimula por demás, empiezan a aparecer una falla en lo que sería esa enzima, en esos receptores enzimáticos, me imagino yo. Si se sobreestimula esa falla enzimática, no es reversible. No. Lo que sí se observa es que vos no podés tampoco mantener durante un periodo largo de tiempo trabajos de alta intensidad.
se observa que hay un estrés oxidativo mitocondrial muy alto que va en detrimento de la potencia, en este caso oxidativa. Entonces, por eso existe la dosificación de las cargas y por eso la importancia en la regulación de carga y de recuperación, carga y recuperación. Eso lo tenés que respetar. Después lo verán, ahí sí que no sé con quién, el año que viene quizás con Tute, en programación del entrenamiento, la importancia que tienen las fases de descarga. La fase de descarga es fundamental para evitar los procesos los procesos de sobreentrenamiento y permitir que alcance un proceso de supercompensación. Acuérdense, el concepto de supercompensación está más relacionado a los sistemas energéticos y el de reconstrucción adaptativa más a la síntesis de proteínas, entre donde entra la concentración enzimática. Bien, gracias. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende o no entienden un chopper? Sí, bien, profe. Algo increíble, hay sonrisas del otro lado, hay vida. Muy bien. Va queriendo, a poquito va queriendo. Bueno, muy bien. Bueno, gente, se nos terminó el tiempo. La semana que viene, seguramente veamos todo lo extramitocondrial. Ahora lo que nos quedaba era ver todos los fosfágenos y la glucólisis. Así que semana que viene vemos fosfágeno, glucólisis y metemos lo del lactato. Y la otra, ya vamos a tener todo aeróbico. ¿Sí? ¿Ese puede ir leyendo relacionado a esto? Algo. Mira, podés leer algo que les recomendaría que lean. Bueno, cualquier libro de fisio de los sistemas energéticos son los mismos siempre. Uno de los que está bueno es el de Vilat. Fisiología Fisiología y metodología de entrenamiento, creo que se llama, que lo tienen subido ahí al Drive. Creo que es el capítulo 1 que habla de bioenergía. Está bueno porque lo aplica bien al entrenamiento. Después los otros libros son más generales. Y después uno que les recomendaría que lean mañana, que va a llover, si son de acá de Capital va a llover, va a estar lindo para después de ver el partido de River Boca, que lean el de Química Biológica de Antonio Blanco, el capítulo creo que es el 4, que habla de enzimas. Porque la actividad enzimática es fundamental, ¿no? Entonces, creo que son menos de 10 páginas, es poquito el capítulo. De hecho, todo lo que les puse... ¿Cómo es el autor? Química Biológica, es el único que se llama, que arranca con química. Química Biológica, y el autor es Antonio Blanco. De hecho, todos los contenidos que les puse acá en las filminas son todos los que están ahí en el libro ese. Está bueno. Creo que es el capítulo 4, pero bueno, agarren el índice y fíjense cuáles enzimas. Y de ahí, si ya tienen ganas, agarren y lean glucólisis. Bien. Ojo, igual ese libro les va a hablar de cada reacción química, toda la historia, ¿sí? Medio que a la segunda página se van a querer pegar un corchazo. Pero más o menos vayan leyéndolo en líneas generales. Si quieren algo más light, agarren cualquier libro de fisiología del ejercicio, el de Cachicache, el de Chicharro, el mismo de Vilat, ¿sí? Que les va a hablar en líneas un poco más suaves. El otro te va a hablar de cada reacción química dentro de la glucólisis, Pero bueno, es un lindo libro para desandar un poco el tema de los sistemas energéticos, ¿sí? Y después cuando terminemos de ver todos los sistemas energéticos, ese libro de Antonio Blanco tiene un capítulo de interacción de los sistemas energéticos. Ese es hermoso. Eso te lees ese librito, cómodo ahí, acostadito. Ese es un buen capítulo. Perdón, profe. Pero después. Pregunte, vamos. Hay algo que no me cierra, ¿se escucha bien? ¿Sí? Vos habías dicho que para resintetizar ATP necesitábamos, ingerir los macronutrientes que a través de esta ruptura de los enlaces van a provocar reacciones químicas. Que estas reacciones, al ser lentas, se necesitaba de las enzimas para poder acelerar este proceso, ¿no? ¿Y en qué parte, además del H2O, entraría lo que son los micronutrientes?
Lo que son los micronutrientes, bien, porque la enzima esta, la ATPasa, que es la encargada de romper el ATP, necesita magnesio. Entonces ahí tenés un micronutriente. Entonces el magnesio funciona como un cofactor del ATPasa. Bien. Después tenés otros minerales que funcionan como cofactores en las mitocondrias. Entonces, hay varios minerales, el calcio, por ejemplo, también funciona como un cofactor dentro de los procesos de biogénesis, de resíntesis de ATP dentro de las mitocondrias. El hierro, ¿sí? Cuando veamos cadena de electrones, la cadena de electrones está formada por citocromos. Entonces, esos citocromos están formados tienen minerales que son el hierro. Entonces, el hierro va a ser esencial para que funcione como un cofactor dentro de las enzimas que forman la cadena de electrones. Entonces, los minerales y las vitaminas ayudan a que las enzimas funcionen. Es como que las activan. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? Obviamente hoy, como no terminamos los contenidos, no hay autoevaluación, porque no terminamos los contenidos. Así que bueno, quedará para el que viene. Y les prometo, la semana que viene arrancamos con la corrección de los anteriores. ¿Bien? ¿Estamos? Bien, profe. Buen fin de semana y que gane River mañana, obviamente. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de.